Considere el diagrama de Venn que muestra el número de elementos en cada conjunto. Use esta información para responder las preguntas a continuación. El número de elementos en un conjunto es la cardinalidad de ese conjunto. La cardinalidad del conjunto A menudo se observa usando una de estas dos anotaciones aquí. La primera pregunta es ¿cuántos elementos hay en el conjunto A? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A que podríamos indicar como n de A mirando el diagrama de Venn? Aquí está el conjunto A. La cardinalidad del conjunto A es igual al número de elementos en el conjunto A y, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A es igual a 5 más 4, que es igual a 9. Aviso de los 9 elementos en el conjunto A5 están solo en A, y 4 están en A y en B. Luego, ¿cuántos elementos hay en el conjunto B, que es la cardinalidad del conjunto B? Ahora aquí está el conjunto B. Observe que hay 4 más 8 o 12 elementos en el conjunto B y, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto B es 12. De los 12 elementos en el conjunto B, 8 están solo en B y 4 están en el conjunto B y el conjunto A. A continuación, ¿cuántos elementos hay en el conjunto A y el conjunto B? Esto se refiere a la intersección del conjunto A y el conjunto B, donde la intersección de dos conjuntos A y B contiene solo los elementos que están en ambos conjuntos A y B. La intersección se escribe usando una de estas dos notaciones aquí. Entonces, el número de elementos en el conjunto A y el conjunto B es igual a la cardinalidad de la intersección A de B. Mirando el diagrama de Venn, la intersección de los conjuntos A y B es esta región superpuesta aquí. Y observe cómo la cantidad de elementos en esta región superpuesta o en la intersección del conjunto A y el conjunto B es 4 y, por lo tanto, la cardinalidad de la intersección B es igual a 4. La siguiente pregunta es, ¿cuántos elementos hay en el conjunto A o el conjunto B? Esto se refiere a la unión del conjunto A y el conjunto B, donde la unión de dos conjuntos A y B contiene todos los elementos en el conjunto A o conjunto B o los elementos en ambos conjuntos. La unión se escribe usando una de estas dos notaciones aquí. Entonces, el número de elementos en el conjunto A o B es la cardinalidad de la unión B. Entonces, los elementos en el conjunto A o B o los elementos en ambos conjuntos serían los elementos en esta región aquí, donde todos estos elementos están en el conjunto A o el conjunto B. El número de elementos en la unión B es 5 más 4 más 8, que es igual a 17. La cardinalidad de A unión B es igual a 17. De los 17, 5 están solo en A, 4 están en el conjunto A y en el conjunto B, y 8 están en el conjunto B. A continuación, ¿cuántos elementos no están en el conjunto A? Esto se refiere al complemento del conjunto A, donde el complemento del conjunto A contiene todo lo que no está en el conjunto A. El complemento de A podría escribirse usando cualquiera de estas anotaciones aquí. El número de elementos que no están en el conjunto A es igual a la cardinalidad del complemento A. Entonces podemos obtener el diagrama de Venn, y sabemos que este es el conjunto A. Lo que significa el número de elementos que no están en A. Sería el número de elementos en esta región aquí. Este es un complemento. Entonces, el número de elementos que no están en el conjunto A es igual a 8 más 12, que es 20. La cardinalidad del complemento A es igual a 20. Aviso de los 20 elementos que no están en A, 8 de ellos están solo en B, y 12 de ellos están en el conjunto universal, pero no en A o B. La última pregunta es ¿cuántos elementos no están en el conjunto B? ¿Cuál sería la cardinalidad del complemento B? Así que aquí está el conjunto B. Estamos buscando la cantidad de elementos que no están en el conjunto B. ¿Cuál sería el número de elementos en esta región aquí? La cardinalidad del complemento B es 5 más 12, que es igual a 17. Aviso de los 17 elementos que no están en B, 5 de ellos están solo en A, y 12 de ellos están en el conjunto universal, pero no en A o B. Espero que les haya resultado útil.